vamos a comenzar. Buenos días con todos. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Es un placer estar aquí con ustedes para comenzar este último seminario de nuestra primera serie en español sobre nuestros seminarios de calidad de energía. En esta mañana vamos a tener, como en las anteriores veces, a nuestro ingeniero Leopoldo Martínez, que está desde México. Él es el gerente de ventas para Latinoamérica de Dranets y Electrotech, y él nos va a presentar este seminario sobre armónicas y supraarmónicas. Luego tendremos una demostración también en el software de PQView al final de la presentación. Así que muchas gracias por su tiempo, y ingeniero Leopoldo Martínez, el tiempo es suyo. Gracias, Juan. Nuevamente, muy buenos días a todos. Como menciona el ingeniero Antialón, les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra empresa, Dranets, Electrotech, y de todo nuestro grupo, Global Power Technologies en Estados Unidos, Gosen Metrawatt. Y sean nuevamente bienvenidos a este cuarto seminario de esta primera serie de charlas que estamos llevando a cabo en español, pensando principalmente, por supuesto, en nuestro mercado latinoamericano. Muchos de ustedes ya me conocen y también yo tengo el gusto de conocer a muchos de ustedes, y a los que no, como bien mencionaba Juan, estamos a cargo de las ventas para Latinoamérica, básicamente en Dranets, Electrotech y en las empresas del grupo. Y también comentarles que recientemente acabamos de publicar un libro con nuestro colega y distribuidor en Bolivia, el ingeniero Jorge Torrico, un libro que podrán encontrar en Amazon y en algunas de las plataformas digitales, donde este tema y algunos otros que hemos llevado a cabo los pueden analizar y revisar a fondo. Hay casos prácticos, casos de estudio, con mediciones, simulaciones, y considero que es un material que van a encontrar interesante. Entonces vamos a empezar. En este seminario, como mencionaba Juan, de armónicas y supraarmónicas, tenemos en primera instancia lo que es la introducción a las armónicas, fuentes, causas y efectos. Vamos a hablar un poco sobre la normativa IEEE 519, también sobre la aplicación de algunas soluciones para obtener la mejor alternativa técnica económica. Primero que nada, vamos a revisar el concepto de las cargas lineales y las cargas no lineales, las cargas eléctricas. ¿Cuáles son las cargas lineales? Las cargas lineales son aquellas que, al ser alimentadas por una tensión senoidal, nos dan como respuesta una onda de corriente senoidal. Algunos ejemplos de esto: las lámparas incandescentes, que de hecho ya prácticamente están descontinuadas, pero es un muy buen ejemplo debido a que es una carga meramente resistiva, y si ustedes aplican una tensión senoidal a esta lámpara incandescente, vamos a obtener como respuesta una corriente senoidal. ¿Cuáles son las cargas no lineales? Son aquellas cargas, entonces, que al ser alimentadas por una tensión senoidal, dan como respuesta una onda de corriente deformada, no lineal. Estas cargas no lineales generan armónicos. Veamos algunos ejemplos. Las cargas no lineales, como en este caso tenemos una lámpara fluorescente. Entonces, nosotros en una lámpara fluorescente, si aplicamos un voltaje senoidal, no vamos a obtener como respuesta una onda de corriente senoidal, sino va a ser una onda de corriente no senoidal. Algunos ejemplos de cargas no lineales en la industria: pues tenemos equipos de electrónica de potencia, variadores de velocidad, rectificadores, onduladores, puentes rectificadores, cargas similares, cargadores de baterías, unidades de alimentación ininterrumpida UPS, cargas que utilizan arco eléctrico, como los hornos de arco, máquinas de soldar, el arranque electrónico de motores con los famosos arrancadores suaves de estado sólido,
Y, por supuesto, también la energización de transformadores de potencia, aunque esta energización pues solamente dura unos cuantos ciclos, pero durante su energización también se generan armónicos. Y después ya si en su corriente en vacío, pues tendríamos típicamente mayormente un contenido de tercera armónica. Equipos de oficina como computadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes y electrodomésticos, televisores, hornos de microondas, computadores, lámparas fluorescentes. O sea, como pueden ver, prácticamente todas las cargas que usamos actualmente y todas las cargas industriales y equipos de oficina y electrodomésticos, ya en este caso, generan armónicos. Aquí tenemos gráficamente una forma de onda de voltaje senoidal y la respuesta de una corriente senoidal para una carga lineal. Aquí tenemos pues, un voltaje aplicado senoidalmente y con una respuesta en corriente no senoidal. Inclusive pueden ver aquí, esta es una corriente típica de un espectro de 6 pulsos donde coincidente con la distorsión en corriente aquí, pues nos ocasiona la distorsión en el voltaje, ¿no? Entonces, propiamente podemos decir que típicamente, en el caso de las armónicas, se generan corrientes armónicas que dan como resultado o como consecuencia la distorsión del voltaje y, por lo tanto, contenido de armónicas en voltaje o distorsión del voltaje. Vamos a analizar esta forma de onda. Podemos nosotros analizar la forma de onda de voltaje o corriente con contenido armónico o contenido a diferentes frecuencias utilizando la transformada de Fourier, donde nos dice que nosotros podemos descomponer una forma de onda de voltaje o corriente distorsionada en formas de ondas senoidales, según corresponde en voltaje en corriente, a las diferentes frecuencias que forman parte de cada una de estas. Entonces pueden descomponerse de esta forma. Y también es importante mencionar que las armónicas se les identifica por su orden, frecuencia y secuencia. Por ejemplo, la segunda armónica en un sistema de 60 Hz tendrá una frecuencia de 120 Hz y una secuencia negativa. Para la tercera armónica corresponderán 180 Hz y secuencia 0. Para una quinta, 300 Hz y secuencia negativa y así sucesivamente. Si se fijan, pues básicamente como múltiplos del 1 en adelante, considerando el 1 la fundamental, sería de secuencia positiva, la segunda sería de secuencia negativa y la tercera 0. Y se vuelve a repetir por grupos de 3, como pueden ver aquí. Desde luego que hay algunas de estas armónicas que en ciertos sistemas de rectificación, ya sea monofásicos o trifásicos, típicamente no las vamos a encontrar, aunque de pronto por ahí pueden aparecer. Entonces, el estándar de IEEE 141, el que le llaman el libro rojo, muestra la ecuación con la que se deduce, según el número de pulsos, las armónicas y su magnitud que producen los equipos electrónicos. Entonces, P es un número entero de la serie de Fourier, N es el número de pulsos y H es la armónica que se produce, así como el porcentaje de distorsión esperado, que sería el inverso del orden de la armónica, típicamente. Y en esta tabla ustedes pueden ver las diferentes frecuencias correspondientes para cada armónica, que mencionamos que es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Es importante mencionar que en algunos de nuestros países, en Latinoamérica, particularmente en Sudamérica, operan a 50 Hz, como es el caso de Bolivia, el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de Uruguay, y me parece que Paraguay también. Por ahí se me puede escapar alguno, luego me corrigen, por favor, pero entonces tenemos los sistemas, en un caso son 50 Hz y en otro son 60 Hz, aunque el número de armónica como múltiplo sea el mismo, ¿sí? Es importante mencionar que la frecuencia, dependiendo, como es un múltiplo de la fundamental, pues no va a ser lo mismo a 50 Hz que a 60 Hz. Y ustedes vean aquí para 4 pulsos, las diferentes frecuencias,
aquí lo relevante es el número de frecuencias que se van a generar. Simplemente para conocer la frecuencia en 50 Hz, pues multipliquen 50 por cada número entero de cada armónica y listo, ¿no? Al igual que acá, etcétera. Lo relevante es que conforme vamos aumentando el número de pulsos, si ustedes observan, vamos eliminando armónicas de orden más bajo en algunos casos, y también algunas que también teníamos de orden superior se van eliminando. Por ejemplo, aquí en 6 pulsos tenemos la quinta y la séptima, la 17 y la 19. Y de acuerdo a la fórmula, si la aplicamos, vamos a ver en 12 pulsos, por ejemplo, la quinta y la séptima desaparecen, y la 17 y la 19 también, y por supuesto algunas otras más. Habría que desarrollar toda la serie, ¿no? Entonces, conforme vamos aumentando el número de pulsos, se van eliminando armónicas. De hecho, es un método de mitigación, ¿verdad? El eliminar armónicas, desde luego que pues reduce la distorsión armónica en corriente. Sin embargo, esto tiene otras implicaciones porque nos va ocasionando armónicas de orden más alto y por lo tanto de frecuencias más altas. Y ya veremos también el fenómeno de las altas frecuencias un poco más adelante. La mayoría de los equipos electrónicos utilizados en oficinas y edificios, computadoras, alumbrado fluorescente, etcétera, utilizan típicamente una fuente de poder de 4 pulsos, como pueden ver aquí el puente rectificador que seguramente ustedes conocen. Y aquí se producen mayormente otro orden de armónicas que son las triplen, las terceras armónicas, ¿verdad? De acuerdo a lo siguiente, donde se producen armónicas nones, tercera, quinta, séptima, novena, 11, 13, 15, 17, 19, y todas las nones, ¿no? De mayor a menor en condiciones normales. Entonces, aquí tiene otra implicación porque las corrientes de secuencia, las triples o múltiplos de 3, iniciando desde luego por la 3, son armónicas de secuencia 0, y sabes que la secuencia 0, por la descomposición de componentes simétricas, es de secuencia 0, y esas corrientes regresan por tierra, y en el caso del neutro estar puesto a tierra, pues van a regresar por ahí. Entonces, a veces tenemos sobrecorrientes, pueden llegar a tener sobrecorrientes en el conductor neutro del sistema debido a esto. Entonces, es por esta razón que me debería de preocupar por las triples, porque añaden sobrecorrientes al neutro del sistema, que puede generar sobrecalentamiento del mismo, mayores caídas de tensión y mayor costo en el consumo de energía por pérdidas adicionales. Recientemente, platicando con Jorge, nuestro colega, coautor del libro también, allá en Bolivia, me mencionaba que han tenido ya casos graves de calentamiento de neutro e incendios en algunos mercados por allá debido a este problema. Entonces, porque típicamente, anteriormente las instalaciones se diseñaban con el neutro reducido, pensando que nada más era para conducir corrientes de desbalance, y no para conducir terceras armónicas, porque no había tanta carga no lineal, ¿no? Bueno, vean ustedes aquí de lo que estamos hablando. Entonces, hay un punto en el que coinciden, y entonces aquí, esta corriente de tercera armónica puede llegar a ser hasta 3 veces el valor de la corriente fundamental. Entonces, es importante tomar acción, porque podemos decir, es que en la fundamental a 50 o 60 Hz, pues la suma vectorial es 0, entonces el sistema está balanceado. Sí, pero con contenido de tercera armónica, aunque el sistema esté balanceado, va a haber una circulación de corriente por el neutro o un componente de corriente en el neutro. Entonces, vean ustedes aquí, dijimos que estas circulan por el neutro de los sistemas eléctricos y se suman en de los equipos conectados en cada una de las fases. De hecho, también se tiene por ahí la idea de que un transformador con un devanado en delta, independientemente de que sea con diseño con factor K o con desfasamientos angulares específicos, teniendo un devanado en delta, nos va a bloquear las armónicas, pero solamente las terceras armónicas,
¿Por qué? Porque no tienen, el Lebanon Delta no tiene un conductor de retorno de puesta a tierra, entonces se quedan atrapadas ahí. Es decir, las armónicas las terceras armónicas o de tercer orden no se propagan hacia el sistema, hacia un lado o hacia otro, con este Lebanon Delta, pero también hay que considerar que al estar atrapadas ahí, pues pueden también ocasionar sobrecalentamientos y el transformador tiene que estar diseñado para esto. Vean ustedes otra configuración en estrella y estrella, que también, bueno, en algunos casos se utiliza esta configuración para poder tener una detección, bueno, valores adecuados de fallas a tierra y poder despejar fallas a tierra, pero el inconveniente que tenemos es que pues las sociedades armónicas se pueden propagar de un lado a otro. Entonces, ¿quiénes son afectados por las armónicas? Pues veamos, actualmente ya todos ya estamos siendo afectados por las armónicas y este problema ha ido creciendo y se va a ir complicando cada vez más por el tema que ahorita también veremos, que es de las superarmónicas. Entonces, vean ustedes la distribución de las corrientes armónicas en los sistemas eléctricos. Aquí tenemos una carga no lineal, representado con este símbolo, digamos un variador de frecuencia. Entonces, estos motores son cargas lineales. Entonces, la armónica se propaga hacia la fuente y hacia las otras dos cargas lineales en este caso. ¿Qué sucede si tenemos más cargas no lineales? Pues vean, entonces realmente se complica porque los flujos armónicos, la propagación de las corrientes armónicas empieza a ser en todas direcciones. ¿Y hacia dónde se van a ir estas armónicas? Pues simplemente, como sabemos, donde aquellas cargas o puntos donde el sistema presente menos impedancia. Entonces, ¿qué problemas pueden ocasionar las armónicas? Pues distorsionan el bus de voltaje, origina que las corrientes armónicas fluyan a las cargas lineales, reduce la calidad del voltaje en todo el equipo, puede ocasionar mal funcionamiento de equipo electrónico y en otras ocasiones puede originar la quema de tiristores y SSRs, se incrementa la corriente eficaz RMS, puede ocasionar mal funcionamiento de fusibles, de interruptores, incremento de temperatura, sobrecarga de equipos, y en el mejor escenario es un hecho que el factor de potencia verdadero, que ahorita veremos, se reduce y por supuesto hay un mayor desperdicio de energía y costos por consumo de energía. Entonces, si estamos pensando un poco ahora en la eficiencia energética y en temas de renovables y demás, pues aquí también hay una gran área de oportunidad, no solamente en la compensación reactiva, sino también en la mitigación armónica, como pueden ver aquí. Veamos gráficamente este diagrama, vean si tenemos un bus o un barraje con voltaje distorsionado y este a su vez está alimentando cargas lineales o no lineales, pues vean las corrientes que consumen y está demostrado que un motor eléctrico, por ejemplo, operando con una distorsión en voltaje no tan elevada, reduce en un alto porcentaje su eficiencia, independientemente de que el motor sea una carga lineal, por el simple hecho de estar alimentado con un voltaje distorsionado. Este voltaje distorsionado puede ser, desde luego, es consecuencia de las cargas no lineales que están afectando ese barraje o ese bus. Entonces, en resumen, dijimos, los transformadores pueden sobrecargarse y fallar, quema de tarjetas en dispositivos eléctricos, problemas de funcionamiento de dispositivos electrónicos de regulación, tanto de potencia como de control. Este es un problema que a veces es más difícil de detectar, pero que se presenta de vez en cuando en algunos equipos electrónicos de control, o dispositivos de control, medidores, PLCs, etcétera, que con cierta distorsión armónica o altas frecuencias empiezan a tener un mal funcionamiento, independientemente de que también se nos han llegado a dañar y a quemar, ¿no? La rotación inversa en motores y generadores eléctricos, que son las armónicas de secuencia negativa. Los interruptores pueden dispararse en forma incorrecta, los fusibles pueden operar en forma incorrecta, sobrecarga y falla de capacitores de potencia, ahorita veremos, y los tableros pueden operar excesivamente caliente. Como una regla práctica de los modelos que le llaman de Arrhenius, en este caso aplicados al envejecimiento de aislamientos, se dice que por cada 10 grados centígrados de incremento de temperatura,
la vida útil se reduce a la mitad y así sucesivamente. Es decir, vamos a pensar que un cable está diseñado para durar 20 años, por poner un ejemplo, y el fabricante nos recomienda una temperatura máxima de operación en estado estable de 90 grados. Bueno, si lo llevamos a 100 grados y lo mantuviéramos operando de manera continua a 100 grados, su vida útil se reduce a 10 años. Si lo llevamos a 110 grados, se reduce a 5 años y así sucesivamente. Entonces, vean lo crítico que puede llegar a ser esto. Vean ustedes aquí una termografía. Curiosamente, este transformador que a simple vista parece más nuevo y pudiera pensarse que está operando de mejor manera que este que está pues ya con cierto uso y se ve hasta como un poco ya pues con cierta degradación o uso, ¿verdad? Vean ustedes aquí, este está operando con puras corrientes armónicas y vean, la termografía nos demuestra que está a 80 grados los devanados, ¿no? Y en este que es pura carga lineal, pues está frío, ¿no? Prácticamente a la mitad de la temperatura. Entonces, en estas condiciones, desde luego que se va a degradar más rápido, la posibilidad de falla de este es mayor que este. Las armónicas de secuencia negativa, comentamos, impiden rotación. No es que necesariamente nos vayan a hacer girar el motor al revés, por la magnitud o la intensidad tanto del voltaje armónico de secuencia negativa como de la corriente de secuencia negativa, pero sí intentan hacer un giro inverso de tal manera que pueden ocasionar una vibración. Probablemente ustedes han experimentado en algunas ocasiones ese tipo de fenómeno y eso nos daña rodamientos, nos puede dañar flechas y nos puede hacer ocasionar daños en otros componentes del motor. Por lo tanto, también las armónicas incrementan la demanda total de kVAs de las fuentes suministradoras. El factor de potencia verdadero se reduce por las corrientes armónicas y las armónicas, por supuesto, también incrementan las pérdidas del sistema. Veamos aquí. Típicamente conocemos el diagrama para 2 dimensiones que hemos utilizado toda la vida, nos enseñaron en la escuela para las cargas lineales, donde sabemos que en este caso, en el eje X tenemos la potencia activa y en el eje Y tenemos la potencia reactiva. En este caso, depende también del convencionalismo que utilicen y todo, pero típicamente pensemos que la consideramos positiva, por lo menos en nuestros medidores, cuando es consumida, y la consideramos negativa cuando es potencia reactiva aportada. Entonces, típicamente considerando un sistema inductivo, el factor de potencia es una figura de mérito o simplemente de parámetro que nos dice qué tan eficiente está operando un sistema, porque dividimos los kilowatts, que es la potencia activa, la útil, entre la potencia total generada, incluyendo la potencia reactiva que necesitamos para la operación de los dispositivos con núcleos magnéticos. Y tenemos que esta es la fórmula, pero ya si lo llevamos a 3 dimensiones, donde ya tenemos un tercer componente, perdón, que debido a la potencia armónica, entonces aquí podríamos decir, pues sí, el factor de potencia coincide por trigonometría, que es el coseno del ángulo, que es con lo que nos hemos manejado normalmente. Sin embargo, aquí, aplicando la misma definición de la potencia activa sobre la potencia operante, vemos que ya no es el coseno de phi, porque ya agregamos un tercer componente. Entonces, el factor de potencia verdadero es igual al factor de potencia de desplazamiento, que es en 2 dimensiones, por un factor de distorsión. Veamos. Y aquí está. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que el factor de potencia de desplazamiento, que nos puede indicar un medidor, es de 0.97, pero si tenemos una distorsión del 100%, por poner un ejemplo, vean cómo el factor de potencia verdadero se nos reduce muchísimo. Entonces, aquí podemos observar claramente, como mencioné anteriormente, que en el mejor escenario, aunque no tengamos problemas por
por armónicas, como las que mencionamos, sí vamos a tener mayor consumo y pérdida de energía. Aquí tenemos el diagrama básico de un variador de frecuencia, donde tenemos un rectificador, un capacitor que almacena energía, que también nos ayuda para tener un efecto de filtrado rizado, y el inversor, que esta corriente directa mediante pulsos típicamente intenta emular un voltaje senoidal, aunque típicamente en un variador trifásico pues tenemos una forma de onda cuadrada, ¿no? Vean ustedes aquí, esto es un sistema rectificador para algunos casos donde incluso tenemos motores en corriente directa. Todavía en muchas industrias existen este tipo de motores. Este reactor aquí también nos ayuda a suavizar ese lazo y también a disminuir un poco la distorsión armónica en corriente a la entrada del variador. Y aquí tenemos el variador con de frecuencia. Vean ustedes la forma de onda cuadrada. El ancho de estos pulsos nos va a determinar el valor del voltaje de salida, así como la frecuencia de salida. Entonces, variando los valores de salida de frecuencia y de voltaje es como vamos a variar la velocidad del motor, ¿verdad? Aquí tenemos un puente rectificador y aquí tenemos un puente inversor para intentar construir mediante pulsos, que le llamamos modulación de pulsos, una onda senoidal. Y aquí tenemos la corriente, con las famosas orejas de conejo. Bueno, entonces aquí tenemos otros ejemplos. Hay uno que es el de inversor de fuente de voltaje, que es el más típico, que es el que tiene el capacitor, y el inversor de fuente de corriente, que solamente utiliza un inductor en este caso, y el más popular es el de voltaje. Ahora veamos los efectos de la impedancia, de la distorsión armónica. ¿Qué efecto tiene la impedancia de la fuente? Entonces, si tenemos esto es sumamente importante porque está totalmente relacionado el valor tanto de distorsión en voltaje como en corriente con la impedancia de la fuente. Una fuente de potencia fuerte o robusta, como puede ser una red nacional, un suministrador que tiene una baja impedancia, un nivel de cortocircuito elevado. Entonces, por esta misma baja impedancia, vamos a observar una alta distorsión en corriente, porque la corriente va a fluir más fácilmente, y por la misma baja impedancia vamos a tener una baja distorsión en voltaje. En contraparte, la fuente de alta impedancia, como puede ser un sistema de generación local, en algunas plantas un generador, ¿verdad? Es una fuente de potencia débil porque tiene una mayor impedancia. Esta nos va a presentar una menor distorsión en corriente, pero a su vez una mayor distorsión en voltaje. Y esto a veces parece no ser muy intuitivo porque hemos tenido casos, y seguramente ustedes también, algunos en sus industrias o sus clientes, de que de pronto aquellos plantas o sistemas eléctricos que tienen sus sistemas de generación y operan normalmente con suministrador y generación, y de repente se ven obligados a operar con generación, el comportamiento del sistema cambia totalmente. Es por esta razón, ¿verdad? Por la impedancia del sistema se va a alterar. Esto puede parecer no muy intuitivo, pero ya cuando lo mencionamos y lo mostramos, pues desde luego que nos damos cuenta el impacto que tiene. Y aquí pueden ver simplemente cómo va mostrándose este efecto conforme va aumentando la impedancia. Ahora tenemos el concepto de la resonancia en paralelo. Para explicar este fenómeno, hemos visto aquel video de un puente que empieza como a oscilar hasta que colapsa, ¿no? Y este era un puente que era pues relativamente nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que entró en resonancia. Entonces, en este caso, haciendo esta analogía con los sistemas eléctricos, imagínense que
esta resonancia en paralelo, las armónicas ocasionan esta resonancia, así como el viento excitó la resonancia. Si encuentra la frecuencia natural de oscilación, pues existe una amplificación de la corriente armónica y por lo tanto, vean ustedes los daños que podemos llegar a tener. Seguramente ya ustedes han experimentado en algunos casos estos fenómenos. Aquí tenemos un ejercicio simplemente para mostrar cómo se calcula. Aquí está la fórmula. Y la resonancia en serie es la que usamos para hacer la sintonía de los filtros pasivos que le llamamos sintonizados, ¿verdad? Tenemos una frecuencia de corte, aquí está. Entonces, mediante el valor de la capacitancia que usamos para elevar el factor de potencia, calculamos un valor de inductancia a una cierta frecuencia de corte y entonces usamos este concepto de resonancia en serie. De hecho, si nosotros analizamos las corrientes que entran a un capacitor en un filtro pasivo, trabajan en franca resonancia. Por eso es que estos capacitores que se usan para este tipo de aplicaciones tienen que tener un diseño especial y estar diseñados específicamente para esta aplicación. Es decir, un capacitor que está diseñado para la frecuencia fundamental no se va a comportar adecuadamente y va a tener una degradación mucho más rápida. Vean ustedes aquí. Es el mismo sistema que típicamente se comporta inductivo, sin capacitores ni filtros. Es una línea recta, porque es inductivo. Agregamos un capacitor o un banco de capacitores. Vean cómo cambia por completo la curva de impedancias. Y entonces tenemos una resonancia, en este caso, cerca de la séptima, máxima. Pero aún así, en toda la zona de amplificación, prácticamente desde la cuarta, quinta hasta la novena, onceava, vamos a tener una amplificación proporcional donde va a ser máxima en la séptima armónica. Pero si lo configuramos mismo con un reactor en serie sintonizado cerca de la quinta, vean ustedes, obtenemos esta curva. Entonces, abajo de la quinta tenemos una zona de cierta resonancia, pero solamente aquí en la cuarta y con una impedancia en paralelo mucho más baja, y a partir de la quinta armónica tenemos filtrado, que va siendo más efectivo entre más cerca se está de la armónica que queremos mitigar, porque en este caso es la que tiene mayor contenido, y en este caso que ya no tenemos resonancia, pues de la armónica de mayor contenido típicamente vamos a menor contenido y más alta frecuencia. Por lo tanto, cuando a veces nos preguntan, oye, ¿un filtro pasivo también nos puede ayudar a mitigar frecuencias arriba de la quinta? Por supuesto. Siempre, considerando que si está sintonizada la quinta, ahí es donde va a filtrar más, y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, la gran pregunta, ¿qué tan baja debe ser esta distorsión armónica? Pues lo primero es que sea lo suficientemente baja para tener una operación libre de problemas, que permita alcanzar la vida útil de los equipos y el retorno de la inversión del negocio. Lo suficiente para cumplir con los requerimientos de las compañías suministradoras, que ya tenemos cada vez más en los diferentes países, y el IEEE estándar 519 ya de la edición 2022, ya sale una nueva edición, es la tercera actualización, ¿verdad? Primero fue la de 1992, luego vino la de 2014 y ahora la de 2022. Entonces, ¿cuáles son algunas de las novedades que se incorporaron a la de 2014? Bueno, pues cambiaron los límites para la distorsión individual en voltaje, ¿verdad? Hasta la del 2014, la distorsión en voltaje, por ejemplo, de 0 hasta 69 kV, se permitía que fuera máximo un 5%. Ahora se agregó en este renglón, o sea, aquí era este 5%, ahora agregaron este renglón y dijeron, no, pues todo lo que esté abajo de 1 kV, para las armónicas individuales es el 5% y para la distorsión total en voltaje es el 8%, que la verdad a nosotros nos parece bastante alto. Ajá, es tema normativo con las renovables y todo, evitar este tipo de, ¿cómo puedo decir?
desacuerdos, ¿verdad?, que hay en los valores, pero definitivamente nosotros en la práctica, en baja tensión, hemos encontrado sistemas que operando un 6 o 7% de decisión de voltaje ya presentan serios problemas de operación. Entonces, para mí, en lo personal, es una opinión, creo que el valor del 5% me parece que sigue siendo el valor recomendado por nosotros. Aquí están los valores de corriente que se maneja bajo el concepto de Total Demand Distortion, ¿verdad?, que se calcula como la corriente armónica entre la corriente de demanda máxima, y el límite que debo aplicar va a estar en función de la robustez del sistema. Entre menos robusto sea el sistema, es decir, su corriente de cortocircuito sea menor y por lo tanto es más débil, se limita más su valor de distorsión. Inclusive este IEEE 519 siempre ha considerado que para aquellos sistemas donde se tenga generación, el valor que se tiene que cumplir es máximo del 5%. Y tiene sentido, porque si es nuestra fuente y de ahí partimos a alimentar nuestras demás cargas, pues desde ahí se tiene que empezar a limitar este valor. Mitigando armónicas. Resolver lo más cerca posible de las cargas que las generan, porque las corrientes son más bajas en esos puntos, y además siempre vamos a obtener beneficios aguas arriba. Mejora la calidad del voltaje de la instalación y la aplicación es menos compleja. Aquí tenemos algunas soluciones: reactores de línea, filtros sintonizados, filtros de banda ancha, rectificadores 12 o 18 pulsos y los filtros activos. Veamos. En este caso, la opción más económica y más simple para aplicar y mitigar armónicos, particularmente a la entrada de variadores, ya sea de frecuencia o variadores de velocidad, que pueden ser también en corriente directa, se tiene el reactor de línea. Cuando se habla de al 3%, al 5%, se refiere que ese 3% es una caída de tensión adicional a la que ya tenemos. Si digo al 5%, entonces es un 5% de caída de tensión adicional a la que ya tenemos. Y en base a eso se calcula su valor de inductancia, porque realmente, como es meramente inductivo, entonces la caída de tensión va a ser meramente ocasionada por la parte de inductiva, y así es como se calcula. También tenemos la ventaja de que es económica y también nos reduce el nivel de cortocircuito a la entrada del variador, y por lo tanto también nos protege contra transitorios. Y recuerden que un inductor se opone a los cambios bruscos de corriente, entonces los picos de corriente nos los limita, y por lo tanto de esta manera también está limitando los transitorios de voltaje. Vean ustedes aquí un comparativo. Tenemos en rojo sin reactor, en 60-65%, con un reactor al 3% de impedancia. Estamos bajando, por ejemplo, la quinta a un 32-33%, y así sucesivamente, ¿verdad? Llega un punto en el que un valor arriba del 5% solamente nos agrega mucha caída de tensión. Imagínense, si estamos diseñando por distancia los cables simplemente con un 3, un 5%, o un 2, un 3%, máximo un 5%, y agregamos otro 8%, pues por eso a veces se han tenido problemas cuando se ponen impedancias incluso al 5%, y se nos cae la tensión. Esta es la razón. Entonces hay que hacer un análisis muy detallado y un perfil de voltaje para verificar que los valores más bajos de voltaje que podamos llegar a tener no afecten la operación del variador. Y los filtros sintonizados, que ya mencionábamos, que estos es una combinación aquí en serie de capacitores con reactores a una frecuencia específica, por eso se llaman sintonizados, pero a su vez este arreglo va en paralelo con el sistema. Importante mencionar que los bancos de capacitores actuales, esos que, bueno, no me gusta a mí usar este término, pero lo voy a usar para que nos entendamos mejor, porque desafortunadamente es un término que se viene manejando desde hace tiempo y es mal empleado, cuando llaman de rechazo, ¿no?
no rechaza nada, ¿verdad? Todo lo contrario. La única diferencia es que en lugar de estar sintonizado, por ejemplo, a la quinta o a otro, está sintonizado típicamente cerca de la cuarta. Entonces, de esta manera, o desintonizado, aunque tampoco, porque si está sintonizado a la cuarta, no está desintonizado. Pero en la práctica se llega a manejar esto. Lo correcto es decir, en el caso de la cuarta, sintonizado con reactores al 7%, que es el caso de la cuarta. En el caso de la quinta, con reactores sintonizados al 4.7%. Y ese dato nos lo da el fabricante. Pero bueno, es en cuestión de terminología para que lo podamos entender. Aportan potencia reactiva para compensación, pero también aportan cierto filtrado. Entonces, es importante también que ustedes sepan eso. Que un filtro pasivo nos va a proporcionar estos dos apoyos: la compensación reactiva y la mitigación de corrientes armónicas. También ya actualmente, para las cargas dinámicas, donde se requiere la conexión y desconexión de las etapas del banco, como dicen, en tiempo real o rápidamente para cargas que así lo demandan, en lugar de usar los contactores típicos que hemos usado pues todo el tiempo, ahora usamos tiristores, ¿no? Que nos pueden ayudar a conectar y desconectar cada etapa, pues en menos de un ciclo, vamos a decir típicamente, pero ya estamos logrando incluso una rapidez, una velocidad hasta de medio ciclo, ¿no? O menos, ¿no? Entonces esto va a ir mejorando y en algunos casos esto nos permite un control y tener un perfil de factor de potencia mucho más parejo, ¿no? Y además de la inyección de tiempo real, que algunas aplicaciones lo demandan, como la perforación de pozos, esos juegos mecánicos y algunas otras. También se pueden configurar los filtros pasivos en media y alta tensión. Tenemos este caso del filtro pasabajas, o el filtro que le llamamos low pass. Este es un diseño muy efectivo donde al filtro típico sintonizado, que está en paralelo, se le agregan en serie reactores, ¿verdad? Como pueden ver esta configuración. Muchas veces este reactor que vemos de lado pegado al variador ya viene internamente en el variador. Entonces nos va a ayudar también a mitigar. Al poner estos dos reactores así, con este arreglo, créanme que distorsiones en corriente del orden de 60-70% a la entrada, las llegamos a bajar al 5 o al 8%. O sea, es muy efectivo este diseño, ¿verdad? Entonces, se utiliza típicamente para la entrada de variadores de frecuencia. Estamos un poquito ahorita contra el tiempo, pero vamos a ir repasando aquí rápidamente las soluciones que tenemos. Rectificador de 12 pulsos. Lo que mencionábamos, aquí tenemos un arreglo delta, otro en delta, otro en estrella, con un doble devanado. Aquí está un kit de conversión. Un rectificador de 18 pulsos, donde tenemos 3 devanados en delta, con desfasamiento angular de 20 grados, ¿verdad? Aquí tenemos el arreglo. Y finalmente el filtro activo de armónicas, que el concepto de mitigación es diferente. El filtro activo es una fábrica de armónicas. El principio de funcionamiento es que yo mido las armónicas y las inyecto de la misma magnitud, pero desfasadas 180 grados para cancelar cada armónica en particular. El problema es que esto ya nos ha presentado en la práctica algunos problemas con otros equipos, problemas colaterales, y son equipos costosos. Entonces hay que analizar muy bien su aplicación. Aquí está con inversor con rectificador activo. Y finalmente aquí tenemos una comparación de las diferentes tecnologías y la efectividad de cada uno de estos. Entonces, la mejor solución técnica y económica dependerá de la aplicación y siempre lo más cercano a la carga. La aproximación tradicional es solución centralizada,
La mitigación distribuida es recomendada porque se consigue la mejor calidad de energía de toda la instalación. Y finalmente, hemos terminado esta primera parte. Entonces vamos a pasar a que Juan nos presente la parte de supraarmónicas. Adelante, Juan, por favor. Muchas gracias, Leopoldo. Mientras que vamos a hablar un poquito de las supraarmónicas, Leopoldo, puedes leer la pregunta de Daniel Andrade para responderla después en la sección de preguntas y respuestas. Y también invito a las personas que nos están escuchando que puedan empezar a poner sus preguntas, que vamos a responderlas aquí al final de la presentación. Voy Ok, a... entonces, perdón, Juan, nada más para entender. ¿Dejamos la respuesta para el final? Sí, Ok, aquí sí, por eso te di el paso para no entretenernos y terminar, pero sí, perfecto. aquí tenemos las preguntas, tengo una pregunta del ingeniero Daniel Andrade, ahorita la contestamos, adelante. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Sí, perfecto. Bueno, como ya el ingeniero Leopoldo ha mencionado, vamos a hablar un poco de las supraarmónicas, que son parte de las armónicas, del concepto de armónicas, pero son un subset específico de las armónicas, que son las distorsiones de forma de onda, de corriente y de voltaje, pero que son en el rango de 2 a 150 kilohertz, que son una frecuencia más alta que lo típico que usualmente estamos acostumbrados a ver en las armónicas. Usualmente, la gran variabilidad en el tiempo es lo que lo hace difícil para medir este tipo de armónicos, y los rangos de frecuencia están fuera de los requerimientos del estándar de armónicos, el cual mencionó Leopoldo. Así que esa es la razón por la cual todavía está generando algunos problemas y no hay normativas usualmente en la mayoría de países para regular este tipo de armónicos por la variedad y que está fuera del rango de frecuencia que usualmente es parte de el estándar de armónicos. Entonces, voy a mostrarles aquí un gráfico donde nos da a entender más o menos la frecuencia y dónde están encontrados los supraarmónicos. Se encuentra, como mencioné, entre los 2 kilohertz y los 150. Usualmente y típicamente los medidores de calidad de energía, los monitores, te dan las primeras 50 armónicas, ¿no? Pero ya cuando llegas al rango entre 2 a 200 a 150 kilohertz, ya no están midiendo mucho de estos monitores a menos que sean avanzados en calidad de energía. Y creo que Leopoldo puede ayudar, especialmente si alguien está interesado en poder medir, en poder encontrar estos supraarmónicos en su sistema. Tenemos la capacidad de proveer soluciones para ustedes y lo sí, podemos hablar después de la presentación, pero quiero correcto. que vean el rango que está usualmente fuera de lo que usualmente un medidor mide, que es en los primeros 2000 Hertz en el término de la frecuencia. Así que vemos dónde está el rango de las supraarmónicas y me preguntarán, bueno, entonces ya sabemos un poquito de lo que son, sabemos dónde está en el espectro, y ahora díganme cuáles son las causas, qué es lo que está causando este problema de los supraarmónicos. El rápido crecimiento de los usos de inversores y rectificadores de cargas activas. La tecnología está avanzando, están entrando más cosas al sistema, al grid eléctrico, y mientras más cosas se introducen y la tecnología avanza, también hay ciertas cosas que son efectos en cierta forma naturales de lo que está pasando. Algunas de las fuentes que podemos ver son los sistemas de almacenamiento de energía de batería, los cargadores para carros eléctricos que están creciendo mucho en diferentes partes del mundo, los inversores de sistemas fotovoltaicos, variadores de frecuencia, sistemas de UPS, fuentes de alimentación conmutadas, convertidores de aerogeneradores, hasta un sistemas de aire acondicionado pueden crear estas supraarmónicas. Entonces, vemos de que hay muchas fuentes que usualmente están en muchos de nuestros sistemas, ya en la industria, que están creando estas, y el problema es que muchas veces no nos damos cuenta, porque si tenemos los tradicionales medidores o analizadores de calidad de energía, no, muchas veces no lo van a detectar, porque solamente detectan hasta las 50 armónica, a veces algunos menos, algunos hasta la 43, de repente no pueden medir esa frecuencia, entonces muchas veces uno no se da cuenta y piensa que todo está bien, pero si uno empieza a ver que ciertas cosas en el sistema empiezan a fallar, de repente algunos de nuestros equipos empiezan a
a envejecerse más rápido y no entiende por qué, y muchas veces porque están pasando de que hay estas supraarmónicas en nuestro sistema que no están siendo medidos. Así que uno de los efectos es que los equipos digitales empiezan a fallar poco a poco, algunas tarjetas digitales empiezan a fallar poco a poco en nuestros ciertos equipos y uno no entiende por qué. Y muchas veces es porque no se está poniendo atención a los supraarmónicos en nuestro sistema. Aumenta la tensión térmica, como dije, envejece más rápido los componentes y los dispositivos electrónicos que tenemos, los sistemas de comunicación, sistemas de señalización, son algunos de los efectos que está causando en la industria en estos momentos. Introduce ruidos audibles también en los dispositivos de audio, video, y si es que hay equipos médicos, también se ha visto que introduce, cuando hay superarmónicos, un sonido que es audible, que uno se da cuenta que algo está pasando allí. Aumenta la radiación EMI y provoca perturbaciones en los DR. Así que sabemos de que los DR van a seguir continuando, se está creciendo, hay una gran expectativa de que podamos seguir sacando una energía reusable de muchas formas. Está pasando en todas partes del mundo, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica. Y mientras más se incremente ese tipo de DRs, va a seguir aumentando la cantidad de superarmónicos que va a haber en el sistema. Y es por eso que necesitamos estar preparados y listos y empezar a ser proactivos y no esperar hasta que se nos dañen ciertos equipos para poder decir, ah, algo está pasando mal en nuestro sistema, sino empezar a tomar precauciones para que no nos afecte tanto. Y si es que ya sabemos y lo estamos midiendo y monitoreando, entonces eso nos va a ayudar mucho a poder mantener nuestro sistema lo más saludable posible. No sabemos de que hay cosas que de repente se nos salen del control, pero las superarmónicas es algo que, como no está siendo regulado, que no hay normativas específicas para lidiar con estos superarmónicos, están causando muchos problemas y que va a seguir causando problemas en el futuro y en nuestros sistemas, obviamente. Así que vamos a ir a pasar brevemente a ver cómo podemos. Voy a cambiar de pantalla. Voy a ahora mostrarles en nuestro sistema de PQView para los que se han familiarizado con nuestro sistema. Tenemos obviamente drones con todos los medidores que puedan ayudarnos con no solamente las armónicas, pero las supraarmónicas. Y ahora quiero mostrarles también el software que tenemos para poder ver ese tipo de problemas en nuestros sistemas. Una vez que uno va, puede elegir, ¿no?, la base de datos que uno quiere ver, los sitios que uno quiere ver. En este caso voy a elegir estos dos sitios. Voy a poner, quiero que me dé la lista de todos los eventos que ha pasado en estos dos medidores. Y vamos a ver, yo elegí algunos eventos aquí ya. Leopoldo me dice si quieres ver algún otro. Habían muchos para elegir, Sí, sí, eh, sí. No, el que pero tú quieras, Juan. Es buen material, sobre todo lo que son relacionados con las formas de onda y que puedan ver los espectros, ¿no? exacto, ¿no? Aquí elegí uno de los eventos que estaba en este sitio, me parece que es de en México, si no Sí, estoy es México. equivocado. El caso de estudio, para comentarlo, fue a la entrada de, como pueden ver, de un drive de DC. Sí, Bueno, ya viene el nombre del cliente, ¿no? Es un fabricante, pues yo me atrevo a decir que es el segundo fabricante, bueno, de los dos primeros fabricantes de cable en México. Entonces nos llamaron porque tenían problemas y llevamos a cabo estas mediciones, ¿no? claro. Entonces el evento en sí es esta forma de onda que ven aquí, pero entonces lo que podemos hacer, el valor que da el software para ustedes es poder ver, ¿no?, el espectro, como mencionó aquí Leopoldo. Si quiero ver el espectro sobre este forma de onda, lo puedo ver aquí, ¿no? Acá veo el espectro de toda la frecuencia. Puedo ver también el THD, el Total Harmonic Distortion, la distorsión total armónica. Y uno puede ver diferentes, dependiendo, ¿no?, cómo está tu forma de onda. Acá creo que tengo Mm, otro ejemplo. Uno de Ese los es el que, que, es la que te decía, sí. Ahí ves los noches, ¿no? sí, entonces si uno quiere ver aquí, esta es la forma de onda que grabó el analizador de energía. Y aquí está la parte de la armónica. Si quiero ver el THD, me carga y aquí está la distorsión total de las armónicas. Si quiero ver el espectro, una vez más subo.
hasta arriba y puedo elegir el espectro y poder ver la información que me da esta forma de onda. Obviamente hay muchos otros plots o otros, se me fue la palabra en español, charts, eh, Cartas o diagramas. diagramas que uno puede elegir dependiendo el tipo de problema que quiera analizar, si quiere usar un filtro o cualquier otra cosa para ver en cierta forma algo mejor, uno lo puede hacer y analizar los eventos un poquito más a detalle. Yo creo que todo también depende del medidor que estés usando y por eso enfatizamos aquí el tipo de medidor que usted usa para analizar eventos. Le puede dar más o menos información dependiendo lo que usted esté buscando. Acá creo que hay otro ejemplo que ya lo tenía acá cargado. Eh, Creo que es de Sí, otra es otro compañía, cliente. Sí. pero que también uno puede ver aquí el espectro. Como Este es vemos, bien interesante, fíjense, perdón, bájalo sí, tantito, sí, correcto. pues lo voy a comentar Juan. Este fue un caso de un parque solar en Centroamérica que era prácticamente nuevo. Y aquí fíjense qué interesante. Observen cómo tenemos frecuencias de orden bajo, vamos a decirle así, que son Sí, las armónicas, y que también, ojo, no siempre vamos a tener las típicas quinta, séptima, onceava y treceava. Tenemos armónicas también por ahí de otros órdenes, ¿no? Que no son la quinta ni la séptima. Ojo con esto. Sin embargo, aquí tenía el problema de que el transformador elevador, el que se conectaba a la entrada, le conectaba los inversores, ¿verdad? Del parque, con ciertos arreglos de celdas, ya saben cómo se conectan serie y paralelo para dar los ciertos valores de voltaje, corriente, etcétera. Y luego viene el transformador elevador que va a conectar a la red en media tensión y típicamente luego pasa se vuelve a subir y se conecta al sistema nacional o simplemente a un sistema de distribución. Entonces, ¿qué pasaba? Que a los 2, 3 meses se quemó y no sabían por qué. Entonces, vean ustedes aquí, estamos hablando de qué armónico, 100, 110, 120. Quiere decir, arriba del armónico 120 ya tenemos altas frecuencias. sí, Entonces, si nosotros tenemos, esto es relevante, como bien comenta Juan, de que el que yo pueda, el que nosotros digamos que tenemos equipos que tienen la capacidad de medir hasta la 255 armónica, no es un tema comercial, es un tema que ustedes pueden observar aquí, que es totalmente relevante y con más razón pensando ahora en las superarmónicas, porque incluso esa es una de las preguntas. Y vean ustedes, si yo tengo un equipo que nada más me mide hasta la 50 armónica, pierdes yo toda la voy, información. exactamente, yo voy, mido y digo, no, pues todo está bien, ¿no? Vamos a pensar, nada más tengo esto, pero no veo esto que está acá. Y entonces ahí es donde les puedo decir con absoluta certeza, entre más alta es la frecuencia, aunque su magnitud pueda ser menor, más es el daño que puede ocasionar, ¿eh? Exactamente. O sea, ya hemos tenido, acabamos de tener un caso acá en México, con un cliente bueno, que las altas frecuencias por ahí, con cierto tipo de equipos, les están degradando ya los devanados de los motores, les han quemado 4 o 5 motores de media tensión, o sea, ojo con esto. Entonces, nuestra recomendación es, ustedes busquen aquel equipo que pueda medir las armónicas de más alto orden posible. Como bien mencionó Juan, ¿y esto qué significa? Pues ahorita estamos todavía parados en una tierra de que se está definiendo eso, ¿no? ¿Qué tanto es Sí, tantito, no? Como decimos en México, o hasta cuánto. Bueno, se está trabajando en eso, pero por lo menos nosotros sí les podemos ofrecer hasta la armónica 255, que en prácticamente todos los estudios que hemos hecho, hasta el momento ha sido suficiente. Desde luego, irán aumentando estas altas frecuencias y nuestros equipos pues tendrán que ir cumpliendo con los nuevos requerimientos del mercado. Adelante. correcto. Bueno, eso ya estamos, se nos ha acabado el tiempo, queremos responder sus preguntas, pero queríamos mostrarles las opciones que tenemos para poder ayudarlos con el problema de armónicas y supraarmónicas. Leopoldo, creo que hay algunas preguntas. Sí, Si quieres empezar a responder, agradecemos a todos por su tiempo y vamos ahora a responder las preguntas del chat. claro que sí. Nuevamente aquí a sus órdenes. Por favor, si estoy mal, díganme.
pero creo que la primera pregunta que tengo aquí es, ¿cómo puedo encontrar las corrientes de cortocircuito en el punto de acometida, punto de acoplamiento común? Bueno, en este caso, usted tiene que recurrir a su compañía suministradora, ¿verdad? La que le proporciona la energía eléctrica, si es que está conectado a una red, ¿no? De un suministrador, y pedirle estos valores. Usted les dice, dame tu potencia de cortocircuito máxima y dame tu... Inclusive es bueno que les dé los dos valores, el máximo y el mínimo, porque todo el mundo dice, no, pues voy a diseñar con el máximo. El problema es que cuando baja la condición de corriente mínima, el ajuste de las protecciones puede no ser el adecuado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Diseñamos capacidades interruptivas de robustez, digamos, de kiloamperes de los equipos basados en las corrientes máximas, pero sin embargo yo en lo personal coordino con corrientes de potencias mínimas para asegurar que operen los dispositivos de protección. Entonces, es un valor que usted le pide al suministrador, ¿verdad? Y mediante la fórmula de potencia, usted despeja la corriente de cortocircuito, considerando que el voltaje correspondiente será el nominal, ¿verdad? En el caso de la potencia de cortocircuito trifásica, es la fórmula con raíz de 3, y el voltaje de línea o el voltaje fase-fase, y en el caso de la potencia monofásica, es el voltaje fase neutro sin el raíz de 3. Y así despejas, y obviamente el valor de potencia monofásica. Y así usted conoce su corriente de cortocircuito. La otra dice, Brandes nos arroja desde el armónico 0, ¿sí? En armónico con respecto a corriente absoluta, ¿cómo nos afecta dicho valor, dicho armónico en el sistema? Bueno, es importante mencionar que en realidad lo que nos afecta son las corrientes armónicas. Los porcentajes de THD, como vimos, o Total Harmonic Distortion, o de TDD, son simplemente porcentajes, pero esto es hasta cierto punto relativo. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos va a afectar es la magnitud de las corrientes armónicas. Ejemplo, si yo les digo, fíjate que tengo un THD de 100, ustedes pueden decir, bueno, pues eso es mucho, ¿no? Bueno, pues en porcentaje es mucho, pero ¿qué tal si estamos hablando de una lámpara LED, por ejemplo? Es 100% la distorsión, sí, pero a lo mejor la fundamental es 0.5 amperes y la distorsión es de 0.5 amperes. Si divido 0.5 entre 0.5 me da 100. Pero es obvio que 0.5 amperes no me van a ocasionar ningún problema. Pero conforme las voy sumando todas, a lo mejor el porcentaje sigue siendo el mismo. Pero ya si pongo 1000 lámparas, pues por 0.5, pues ya es una corriente armónica de magnitud importante, que sí me puede afectar. Al final es una sobrecorriente. Y, por ejemplo, a veces en las subestaciones nos dicen, no, pues tengo un valor de 15%, menos del 20% de THD en la subestación. No es mucho. Bueno, si estamos hablando de una subestación de 3, 4, 5 megas, pues ya el 15% de 3, 4 megas ya es mucho, ¿no? En amperes. Entonces, ojo, siempre, por favor, refiéranse a los amperes armónicos para hacer el análisis y cuando vayan a diseñar soluciones. Ahora, otra dice, nosotros utilizamos equipos bisadranes. Este equipo tiene la capacidad de medir los supraarmónicos. Si es así, ¿cuál frecuencia tiene capacidad de medir? Como mencioné, sí, ya explicó Juan lo que se está considerando como supraarmónicos, ¿verdad? Arriba de qué frecuencia. Entonces, nosotros podemos medir hasta la 255 armónica, que en 50 Hz, eso nos da hasta 12.750 Hz o 12 kilohertz, y en 60 Hz hasta 15.3 kilohertz. Entonces, esas son las máximas frecuencias que podemos medir hasta ahora con nuestros equipos HDPQ VISA o cualquiera de la familia HDPQ. Cuando mencionas el término pulsos en las transformadoras de Fourier, se refiere al número de diodos que hace la rectificación en los equipos no lineales. No necesariamente, porque en condiciones generales, ¿verdad? Cuando usamos por la corriente que se maneja, usamos un diodo para manejar un cierto valor de corriente, nada más, podríamos decir que sí, pero hay veces que se usan
hasta 2 diodos porque hay que dividir la corriente, que es muy alta, y entonces ya no coincidió. Entonces, en realidad, Pulsos está más orientado a los arreglos que se van haciendo de 6 pulsos para lograr el proceso de rectificación. Es a lo que se refiere. Entonces, si yo, por ejemplo, mencioné 12 pulsos, entonces siempre son múltiplos de 6. Tengo 6 y le agrego otro grupo de 6. Entonces, y los pongo en un devanado o en 2 transformadores, uno con un devanado en estrella y otro en delta, o los pongo en un transformador con doble devanado, con ese desfasamiento angular. Entonces, esos 6 pulsos con ese desfasamiento angular me producen un espectro de 12 pulsos, de acuerdo a las fórmulas que ya mencioné. Si les dejo el mismo desfasamiento angular, no sirve de nada. Entonces, es ahí a lo que nos referimos, ¿verdad? La otra dice, me acabo de venir a la reunión, ¿es posible que me puedan compartir la presentación al finalizar la reunión para tener los conceptos? Yo pienso que sí, no debe haber ningún problema. Sí, todos nuestros Los seminarios, videos los sí. anteriores y el de hoy, los videos van a estar en nuestra página web en Dranes y en Electrotech. Así que el de hoy probablemente esté la próxima semana, pero los previos 3 ya están en nuestras páginas web. Sí, y aquí hay una pregunta interesante. Ingeniero, ¿la solución para estas supraarmónicas son las reactancias en línea igual que los armónicos? Buena pregunta. Aquí hay un detalle bien interesante, bien interesante, que mencionamos hace un momento. Recuerden que en el caso particular de las reactancias, la impedancia va siendo, ¿cómo se llama? Proporcional o lineal a la frecuencia. Entre más alta es la frecuencia, más alta es la impedancia y es lineal. Entonces, pues se pensaría, pues sí, porque la frecuencia es más alta, pues presenta más impedancia. Ese principio es válido. El único tema aquí es que, por otro lado, la reactancia tiene que estar diseñada para manejar esas altas frecuencias. Ojo con esto, por eso luego, una reactancia va a trabajar típicamente caliente, vamos a decir así, o con cierta temperatura, porque el principio es que atrapa esas frecuencias, se inducen en su núcleo y se disipan en forma de calor. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, cuando llegamos a diseñar reactores, buscamos que ese diseño, la temperatura final que se tenga en el reactor, con esas frecuencias y con esas corrientes, no sea lo suficientemente alta que degrade al reactor o se queme. Luego pasan estas cosas, ¿no? Entonces, hay mucho cuidado. Podríamos decir que sí, pero el reactor, que ahorita no se está haciendo, tendrá que estar diseñado específicamente para eso. Los reactores que sí cumplen esta condición son aquellos que se usan para los filtros de onda senoidal. ¿Por qué? Porque esos sí están diseñados para altas frecuencias, ¿verdad? Es un acero especial, tiene los aislamientos también para resistir esta degradación por altas frecuencias, etcétera. Entonces, la respuesta es sí, pero hay que hacer un análisis mucho más detallado y revisar con el fabricante si esto es posible. Pero yo diría ahorita que los reactores de línea convencionales que tienen los fabricantes no pueden cumplir para esta aplicación de momento. Tendría que ser bajo un diseño especial. ¿Cómo afecta el ancho de banda de las ondas de corriente alrededor de 10 kHz en las supraarmónicas de orden superior a dicha frecuencia? Pues sí, esto es muy cierto. En realidad vamos a estar limitados por la sonda de corriente que usemos. En este caso hablábamos de la capacidad del equipo, pero definitivamente si el ancho de banda de nuestra pinza es de 10 kHz, entonces vamos a estar limitados a 10 kHz. Como les mencionaba, estaremos trabajando en la empresa en el desarrollo de medidores que puedan, tanto de las pinzas como del medidor, que puedan tener rangos de frecuencia más altos. Tengo un cliente con horno de arco y las aplicaciones típicas no son lo suficientemente rápidas para ver los cambios de corriente. ¿Qué equipo sugiere para este tipo de aplicaciones? Pues le podemos sugerir nuestra familia, no sé si lo requieran para una instalación fija o para hacer una medición. Si es un equipo portátil,
cualquiera de nuestra familia HDPQ, y si es un equipo fijo, le podemos recomendar nuestros nuevos medidores de nuestra compañía hermana en Europa, en Suiza, que es Camil Bauer, que son los PQ3K o los PQ5K, que son equipos para instalaciones o tableros, instalaciones fijas. Para buscar soluciones recomienda el análisis por los armónicos con respecto a la fundamental. No, esto ya lo mencionamos. Tiene que ser con respecto a la corriente absoluta. Cuando vayan a diseñar y buscar soluciones, por favor, vean el espectro en corriente de armónicos en valores absolutos, no en porcentajes, ¿verdad? Si magnitud de THY llega a valores altos en una milésima de segundo, pero el valor en estado estable no se mantiene alto, ¿podría llegar a afectar equipos sensibles en su electrónica? Sí, la respuesta es sí. O sea, aquí también esta es una pregunta interesante porque una cosa es a lo mejor el efecto normativo o incluso el efecto de la solución o el efecto térmico. A lo mejor puede ser un valor más alto de corriente en una milésima. Pues no nos va a ocasionar probablemente un incremento de temperatura tan rápido, pero sí puede llegar a afectar la operación de un equipo electrónico. Entonces, por eso es que sí hay que analizar el espectro tanto en estado estable como en los eventos transitorios que se vayan presentando. ¿Podré repetir las referencias de los medidores, por favor? Sí, es el PQ3K y PQ5K. Ingeniero Leopoldo, ¿dónde podemos comprar su libro? Déjenme buscar ahorita aquí, si tengo la referencia, el link. Denme un momento, por favor. Lo voy a buscar aquí en mi correo. A ver si tengo aquí el link. Enlace libro. Y ahorita se los comparto aquí. Estamos, por cierto, ahorita, pero eso ya les avisaremos. Tenerlo disponible también después en nuestra página en Dranes, pero ahorita estamos viendo los temas del formato digital. Ya les estaremos avisando, pero ahorita lo pueden comprar sin ningún problema en este enlace. Ahí está el enlace. Aquí están los correos de un servidor y de Juan y un servidor. Entonces, pues, creo que de momento son todas las preguntas que tenemos. No sé si tengan alguna otra pregunta más, otro comentario. Sí, creo que esas son todas las preguntas que vi en el chat. Puse los correos electrónicos para que si tienen preguntas adicionales también puedan dirigirlas a Leopoldo o a su servidor aquí. Todo lo que sea con medidores, Leopoldo, la persona indicada para preguntar, todo lo que sea con el software y el análisis, pueden mandar un correo a mi persona y estamos aquí disponibles para ayudarlos, apoyarlos para poder encontrar soluciones a los problemas que se esté pasando en sus lugares de trabajo. Así que Claro, nada muchas gracias a más, todos. perdón, como cierre, Juan, sí quiero comentar esto. Es sumamente relevante el tema que acabamos de tratar hoy, porque desde mi perspectiva muy personal, probablemente tú coincidas, Juan, algunos de ustedes, y lo que vemos que hay ahora y que viene, las tecnologías que se están desarrollando, a mí me parece que el gran reto ahorita justamente van a ser las armónicas y quizás más las supraarmónicas. Entonces tenemos que irnos preparando, como bien dices, para poder afrontar estos retos. Todas las renovables, los sistemas ¿cómo le llaman? De estos DER, las Los fuentes de de, energía distribuida. Sí, eso. O las renovables, o los cargadores de coches. O sea, ahorita, por ejemplo, también una pregunta, pues, oye, ¿y de dónde vienen esas altas frecuencias en el caso de las supraarmónicas? La mayoría de los casos ni siquiera vienen de la rectificación, estas vienen de la etapa de inversión. ¿Por qué? Porque los IGBTs que se utilizan típicamente switchean, operan a frecuencias muy altas, 2 kHz, 4 kHz, etcétera. Entonces, esas altas frecuencias de switcheo son las que se nos están ya también agregando o inyectando a los sistemas eléctricos, además del problema de por sí que ya tenemos con los armónicos, lo que mencioné en la primera parte, con lo que las fuentes que las generan, ¿no? Que son las cargas no lineales,
típicamente. Desde luego aquí altas frecuencias, pues típicamente también serían cargas no lineales, pero más por la operación y de los IGBTs, más que por un tema de rectificación, ¿no? O a menos que haya una resonancia. Entonces, esto es muy grave porque, como les decía, esas altas frecuencias que a lo mejor no la vemos, ¿no? O no la podemos medir. ¿Qué pasa? Que con los aislamientos de los equipos como transformadores, generadores, pueden generar tal efecto de resonancia que se amplifica. Y esa pequeña amplificación, aparentemente, hemos visto, y hay estudios serios, acabamos de hacer un estudio muy completo para esta empresa que les menciono, del efecto de las altas frecuencias en la degradación de los aislamientos. Entonces, ni siquiera es lineal. Entonces, se ve cómo a medida que aumenta la frecuencia, la degradación del aislamiento es dramática, es exponencial, ¿no? Es decir, la aparición de las descargas parciales que no habíamos tenido en 7, 8 años, midiendo los equipos cada año, haciendo sus pruebas. En un año, con estos equipos que les menciono, se nos dispararon muchísimo y ya se han quemado motores, se han quemado transformadores, se están degradando. El otro día tuvieron un conato de incendio con una tarjeta electrónica en un año. Entonces, ojo con esto, y hay que hacer un análisis muy, muy detallado ahora porque se hacen los estudios de interconexión, ¿no? De interconectividad, de un parque solar, de esto y lo otro. Ok, está bien. Como siempre les digo, el papel aguanta todo, ¿no? En mi software, yo también sintonizo muy bien mi filtro, ¿eh? Ahí me funciona muy bien. Sí, pero el reto está en la robustez y la efectividad de las soluciones que vayamos a emplear. Y en la menor interacción posible o afectación posible o daño colateral que puedo tener o puedo ocasionar. Entonces, Muy, muchas gracias y gracias. adelante, Juan. Sí, para terminar, quería mencionar de que vamos a estar mandando un cuestionario para preguntar qué otros temas quisieran escuchar, porque este fue nuestro último seminario de esta primera serie que hicimos con Dranes y Electrotech para ustedes y queremos ver qué otros temas quisieran escuchar y quisieran que presentemos en unas siguientes series, así que vamos a estar mandando un cuestionario a sus correos electrónicos para que nos den feedback, para que nos digan en qué cosas podemos mejorar y qué cosas quieren conocer, aprender un poco más, indagar para poder traer esa en la siguiente serie de Dranes y Electrotech. Creo que Daniel preguntaba si es que el libro está en inglés. Me parece que todavía no, pero es algo que creo Leopoldo está Es buena pregunta. De hecho, justamente en este momento, así como estamos trabajando en la segunda edición del libro en español, por el tema de tenerlo disponible también en formato digital, estamos trabajando también ya la versión en inglés. Entonces, esperamos en unos 2 o 3 meses poder tener ya ambas versiones. Y por supuesto que les estaremos avisando con tiempo y sin lugar a dudas, lo vamos a tener disponible tanto en español como en inglés en nuestra página de Dranes o también acá en nuestra empresa, en Dranes Electrotech. Con mucho gusto, ya les estaremos avisando. Pero ahorita sí, lo pueden comprar ahí en Amazon en formato físico, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que nos hemos pasado unos minutos, pero también las Sí, preguntas están muy buenas para responder. Así que mándenos cualquier otra pregunta a nuestro correo. Creo que algunas personas están programando ahorita, mandando preguntas ahorita sí. por el chat y estamos aquí disponibles para ayudarles y que tengan un muy buen día y estaremos en contacto para los siguientes seminarios que haremos aquí a través de forma Perdón, virtual. Juan, si tienen tan poco de tiempo, antes de despedirnos, podemos contestar las preguntas para no dejar pendientes. Son 2 o 3. Si no tienen prisa, dice, bueno, el libro ya lo respondí, del inglés ya lo respondiste tú. Dice, los software ETAP y Dix-Alien tienen la capacidad de simular estos supraarmónicos. Sí, por lo menos el ETAP, que es el que yo conozco, les puedo decir que sí. Porque ahí tú le vas dando qué frecuencias tienes. Entonces tú simplemente das de alta. Hasta ahorita, por lo menos yo siempre uso hasta las 100, ¿no? Cuando hago mis flujos y pues me lo ha permitido, ¿no? Entonces, yo pienso que sí. Otra pregunta es, y yo pensaría también que el Dick Silent, pero no lo conozco mucho, pero yo creo que sí. Tengo un cliente que necesita mejorar la calidad. Sí, a la salida de inversiones en una granja solar. Ingeniero, si quiere para ese tema en particular, ahí tiene, bueno, es Gustavo. Hola, Gustavo. Si quieres eso lo platicamos después y ya vemos qué
qué alternativas puede tener. Gustavo, yo te llamo después. ¿Tiene alguna relación los sistemas de puesta a tierra con respecto a los armónicos? No, no, es que se tiene esta idea, ¿no? De que pongo un sistema de puesta a tierras y como si siempre les digo, las armónicas fueran inteligentes y se vayan a ir por ahí, ¿no? No, no, no. El sistema de puesta a tierra, los sistemas de puesta a tierra tienen otra finalidad. No necesariamente, por decirlo así, drenar o conducir corrientes armónicas, porque esa es la idea que se tiene. ¿Cuál sí reciben? Desde luego las únicas que van a poder recibir son las terceras armónicas, porque son las de secuencia cero y se van por ahí. Pero en realidad un sistema de puesta a tierra está diseñado, tiene otras funciones. Ustedes saben ¿cómo le llaman? El voltaje de paso, el voltaje de toque, de seguridad, el caso de corrientes de cortocircuito, que soporte las corrientes de cortocircuito, que además nos dé una referencia para de las puestas de los equipos electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo típico. O sea, finalmente para mitigar armónicos, un sistema de puesta a tierra no es su función, ¿verdad? ¿Y cuál es la recomendación, la programación recomendable en el PQ? Esto es muy relativo porque depende de la aplicación que usted requiera. Que requieras, Gustavo. Ya también veo que aquí estás preguntando esto también. Si quieres también lo vemos. O sea, en función del tiempo que quieras medir, los tiempos de muestreo, qué vas a medir, si nada más calidad de energía, si quieres ver transitorios, si quieres ver un inrush. Entonces, sería en función de cada aplicación en particular, pero lo vemos con mucho gusto en cada caso. Y bueno, parece que de momento serían todas. Y pues nuevamente les agradecemos su participación. Adelante, Juan. Sí, no, una vez más, muchas gracias por su tiempo. Por favor, respondan el cuestionario que vamos a estar mandando a sus correos electrónicos para poder saber en qué más podemos ayudar y en qué más qué otros tópicos podemos hacer en las siguientes series que vamos a planear aquí en Dranes y Electrotech. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a todos por participar y que tengan muy buen día. Gracias, Juan. Gracias, compañeros. Un fuerte abrazo. Hasta luego.